cortita con eso. Que no se pierda nada. Bueno, bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas. Este es el último encuentro de este seminario, donde justamente nos proponemos desnaturalizar las manifestaciones que tiene el patriarcado dentro del quehacer profesional. Creo que bueno, vinimos haciendo una trayectoria importante durante estos encuentros. Agradecemos a todas aquellas que se han podido conectar de forma sincrónica. También sabemos que hay un montón de compañeras que también están cursando el seminario y que están viendo los videos que subimos al canal de YouTube, así que vamos viendo las pistas. Sepan que hay unos cuantos que lo están cursando y muchas compañeras que también se han conectado con nosotros por privado. En este cuarto encuentro, en este último encuentro, la idea es poder problematizar estos atravesamientos de las opresiones de género que se plantean dentro del cotidiano y quehacer profesional. Es un encuentro bastante específico en lo que hace a nuestra profesión, que tiene que ver con los orígenes de nuestra profesión, ver cómo se fue configurando, entender un poco por qué justamente la mayoría de las trabajadoras sociales son mujeres. Tampoco es casual que de este espacio la mayoría seamos mujeres las que estamos participando. A cuestionarnos y pensarlo eso, ¿no? A tirarlo así, y después ver en distintas situaciones del cotidiano profesional cómo se manifiesta los entramados del patriarcado, y también poder hablar y poder empezar a como repensarnos cuál es la salida, ¿no? O sea, a ver, qué soluciones podemos ir buscando y encontrando a través del cotidiano profesional y de la organización como alternativa de respuesta, ¿no? No solamente quedarnos en la situación problemática y de la realidad que vivimos atravesando como profesión, sino también poder empezar a pensar en nuestros horizontes. En este encuentro está con nosotros Micaela del Nero. Mica es estudiante avanzada de trabajo social, forma parte del grupo de investigación, es becaria. Ella, bueno, además es mi amiga, además militamos juntas en Ni Una Menos General Alvarado, en Miramar, fue la primera organización feminista, que yo creo que esto ya se los estuvimos contando. Tuve la oportunidad de supervisar su práctica preprofesional en el Patronato de Liberados, y ahí fue donde la conocimos y establecimos esta relación ya hace unos años. Está muy pronta a recibirse, ya con su tesis a punto de ser presentada, así que en breve será futura colega nuestra. Así que bueno, Mica, te cedo la palabra, es todo tuyo. Gracias, Eva. Vos hablas de la oportunidad de haberme supervisado, yo hablo de la suerte que tuve de encontrarte en esa supervisión. Fue para mí un proceso de aprendizaje, y siempre escucharte es un placer y es un aprendizaje constante, así que nada, feliz de estar acá y de formar parte de este hermoso equipo junto con el resto de las compañeras. Bueno, hola a todos nuevamente. Les decía que estoy como en el medio del bosque, en este momento estoy en el Bolsón, así que pueden suceder dos cosas: puede pasar o que me quede sin señal, así que me pueden como escribir ahí al privado si se deja escuchar o algo extraño, o también puede suceder que empiecen a sonar las alarmas del pueblo, de la ciudad, por la cuestión de los incendios. Terrible la situación que está pasando acá. Así que bueno, en cualquiera de los dos casos, ahí voy a suspender y volver a reaparecer. Bueno, como dijo Eva, la idea de este último encuentro, del seminario, es poder problematizar la feminización de nuestra profesión. Todo lo que quizás voy, no sé ya para exponer, pero bueno, a contarles, la idea es generar interrogantes constantes, es problematizar y nunca trasladarles certezas. Siempre esa es la intención, que este seminario, y creo que también cuando lo creamos ese fue uno de los objetivos, no sea un intento de trasladar conocimientos, si se quieren, objetivos o certeros, sino poder generar constantemente interrogantes y seguir problematizando, en este caso, esta característica de nuestra profesión, que es justamente la feminización. Les voy a pedir que tengan en cuenta todo lo que venimos hablando a lo largo de los encuentros anteriores, que tiene que ver
lo que tiene que ver principalmente con los conceptos del patriarcado y también con todo lo que vieron en el primer encuentro con Barbie en relación a los conceptos de género, sexo y demás. Siempre todo lo que voy a decir, ténganlo o escúchenlo en estas claves de lo que venimos hablando, en clave feminista, ¿no? En principio un poco, bueno, es importante para poder empezar a problematizar esta cuestión, historizar un poco de dónde viene nuestra profesión, ¿no? Cómo estamos insertes todos, tanto como personas que parte de esta sociedad, como profesionales o futuros profesionales, como estudiantes, en nuestro caso como mujer, dentro de esta sociedad capitalista y patriarcal, en donde se genera un constante proceso de retroalimentación entre el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Esto también ya lo estuvimos hablando, y cómo, bueno, se fue insertando y cómo es la génesis de nuestra profesión en ese contexto. Muchos autores acuerdan en que la génesis de nuestra profesión se da en un contexto de tensión en los orígenes del Estado moderno, en un momento de lucha de la clase obrera por la reivindicación de sus derechos, en contraposición con una clase burguesa que en el intento de seguir sosteniendo sus intereses y sus privilegios de clase capitalista, crean, ¿no?, justamente este Estado moderno. Y ahí está esta cuestión de, bueno, nuestra profesión en realidad surge como parte de ese Estado moderno, surge como una creación de la burguesía que crea el Estado y todos los medios, dispositivos, herramientas, intervenciones necesarias para sostener ese Estado y sostener su poder. Así que bueno, nuestra profesión, el trabajo social, nace como una profesión sumamente politizada, para servir a los intereses del Estado burgués y de la clase burguesa capitalista y para seguir sosteniendo sus intereses. Y todas las intervenciones que se generan desde esta asistencia social se generan desde ahí. Algo que me pasaba mientras preparábamos y leíamos con las chicas y debatíamos sobre estas cuestiones, y que nos suele pasar cuando debatimos internamente dentro del grupo de investigación, es que me surge hablar en pasado, ¿no? Digo, que la asistencia social, el trabajo social tiene su gen en esta creación del Estado moderno, y yo hablo, ¿no?, que el Estado y la clase burguesa intentaba sostener sus intereses. Bueno, hablo en clave pasado porque fue en ese momento histórico. Obviamente está siempre la problematización de qué pasa en la actualidad y cuál es el rol del Estado en la actualidad y demás. Un análisis que vamos a ir dando a lo largo del encuentro de hoy. Pero bueno, el trabajo social surge básicamente en este contexto y se inserta en un proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales. ¿Cómo se inserta de esa manera? Acá podemos analizar dos dimensiones, van a decir algunas autoras, una dimensión más objetiva y una dimensión más subjetiva. En relación a la dimensión objetiva, está relacionada dentro de este proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales con lo que tiene que ver justamente con el contexto histórico del momento. Y lo que tiene que ver con una cuestión, la dimensión más subjetiva, tiene que ver con el propio pensar del quehacer profesional. Y ahí vuelvo a esto, ¿no? Bueno, ¿cómo era el propio pensar del quehacer profesional en ese momento histórico en donde el trabajo social, la asistencia social surge para sostener los intereses de un Estado burgués? ¿Y cómo es ahora esta dimensión subjetiva? Y cómo pensamos nuestro quehacer profesional y el ejercicio profesional en la actualidad, cómo eso va mutando y se va modificando, y cómo seguimos desde nuestra propia profesión contribuyendo a eso, porque esta dimensión y este repensar del quehacer profesional también tiene como varias dimensiones, ¿no? Solamente como para mencionar dos, este pensar del quehacer profesional lo podemos ver claramente en las teorías de nuestra profesión, en tan diversas teorías. Si analizamos históricamente de cómo venía la asistencia social, que es un poco de lo que voy a hablar, y todas estas teorías que necesitamos seguir creando, y por eso la insistencia siempre de la necesidad de investigar desde el trabajo social y seguir generando y repensando nuestra profesión. Pero también tiene que ver este pensar el quehacer profesional con la propia práctica profesional. Y ahí también un poco lo que va a hablar Eva para finalizar este encuentro es justamente sobre la autonomía profesional, ¿sí? Digo, tenemos
como profesionales, en mi caso, como futura profesional, la autonomía profesional para poder decidir ante ciertas cuestiones, y no tenemos que olvidarnos que tenemos esa autonomía profesional. Así que bueno, un poco dentro de este sistema de reproducción y producción de las relaciones sociales, es donde se empieza a insertar la asistencia social, ¿no? Lo que se llama en su momento la asistencia social. Tener en cuenta eso, que venimos de un momento de tensiones entre la lucha obrera y la burguesía, que intentaba sostener sus propios intereses, y que para eso crea todas estas herramientas, objetivos y dispositivos. Entre ellas vamos a distinguir dos. Se crea un modelo de norma familiar que permita reproducir dentro de la sociedad los intereses burgueses y capitalistas y claramente patriarcales. Y por otro lado, se crean todos dispositivos de políticas públicas y de profesiones como la nuestra que gestionan esas políticas públicas claramente en clave capitalista y patriarcal. Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar desde ahí o cómo se posiciona la asistencia social en ese momento? En lo que respecta a la familia, básicamente se crea un sistema monogámico de reproducción heterosexual. Algunas autoras hablan de la heterosexualidad reproductiva, ¿no? Como la reproducción obligatoria dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para que la clase obrera se siga reproduciendo y justamente el capital no se quede sin mano de obra asalariada. Dentro de la familia se van a distinguir dos grandes esferas, la esfera pública y la esfera privada. Esto lo hemos visto bastante a lo largo de nuestra carrera, por eso también quiero ser bastante breve en esto. Dentro de lo que es la esfera pública, todo lo que está relacionado con el trabajo remunerado, ¿sí? Asalariado, todo lo que tiene que ver con la plusvalía por parte del capital, la burguesía, y lo relacionado también con las cuestiones políticas. Y la esfera pública con lo que tiene que ver con el trabajo justamente no remunerado, que son todas las tareas de cuidado, de reproducción de la mano de obra, teniendo en cuenta el marxista, ¿no? Que la mano de obra, justamente la clase obrera, lo único que tiene para ofrecerle al capital es su mano de obra asalariada y su propia fuerza de trabajo. A raíz de esto se genera lo que conocemos como la división sexual del trabajo, en donde los hombres son los encargados de la esfera privada a través del trabajo remunerado, y se empiezan a generar diferentes procesos de socialización para generar dentro de la esfera privada un trabajo no remunerado, porque se consideraba que todas las tareas relacionadas con el cuidado y con la reproducción de la mano de obra estaban relacionadas justamente con el ámbito privado, que eran actividades privadas y que claramente no eran remuneradas. ¿Qué pasa con este trabajo no remunerado? En principio recae en manos de las mujeres, y hablo en estos términos binarios, mujeres-hombres, porque justamente lo que hacía la clase burguesa era reproducir lo que consideraban una sociedad que se ajustaba a sus propias normas, y en esas propias normas no había lugar para otra cosa que no fuera la monogamia, la heterosexualidad o un género hombre-mujer, basado justamente en la biología de lo que ellos consideraban que era la biología de los sexos, y solo dándole lugar a hombres-mujer. Entonces el hombre en la esfera privada, en la esfera pública, y la mujer en la esfera privada, a cargo de todas las tareas de cuidado de la familia. Ahora bien, ¿qué pasa con este trabajo no remunerado? Implica, y por qué es tan importante dentro del sistema capitalista, implica y permite la reproducción del sistema capitalista. ¿Por qué lo permite? Porque justamente el trabajo no remunerado, todas las tareas de cuidado, lo que generan es justamente la reproducción de la mano de obra, que luego va a ser la mano de obra asalariada, pero ¿qué es lo que va a crear la plusvalía para el capitalista? Es decir, lo que para la sociedad o la clase capitalista burguesa le va a generar una ganancia. Entonces, si las tareas de reproducción de esta mano de obra son gratuitas y nadie tiene que responsabilizarse de reproducir y crear mano de obra constantemente, el capital va a tener una plusvalía aún mayor. Un poco esto para contextualizar e historizar de dónde venimos, ¿no? La asistencia social surge en este contexto en donde claramente las mujeres nos teníamos que responsabilizar de todas estas tareas de cuidados y demás. ¿Cómo se posiciona en ese momento la asistencia social? Bueno, las mujeres burguesas, las mujeres capitalistas,
ahí estoy leyendo a Verónica, claro, el ejército de reserva también, en términos de marxistas, tenemos por un lado esta clase capitalista burguesa, que son los dueños de los medios de producción, tenemos la mano de obra, que lo único que tienen para venderle a esta clase capitalista es su propia fuerza de trabajo, y después tenemos el ejército de reserva, que es toda aquella parte de la sociedad que no va a poder insertarse laboralmente y no va a poder acceder a un trabajo remunerado, y si lo hace, lo va a hacer de una manera sumamente informal, y que es sumamente necesario este ejército de reserva para poder reproducir el sistema capitalista constantemente. Digo, si tenemos 500 personas para un solo puesto de trabajo, quien consiga ese puesto de trabajo va claramente a tener un sueldo no digno, por decirlo de alguna manera, porque tenemos otras 499 personas esperando por ese puesto laboral. Eso en términos muy, ¿no? Pero sí, el ejército de reserva también como parte de esa sociedad necesaria para reproducir el capitalismo, y no nos olvidemos también del patriarcado. Porque claramente todo esto que estoy hablando tiene que ver con el patriarcado. ¿Cuál fue el lugar que se nos dio a las mujeres? Y digo se nos dio porque quienes decidían en ese momento y quienes creaban el Estado, las normas y demás, siempre fueron los hombres, ¿no? En contextos históricos en donde las mujeres eran calladas, silenciadas, y eran una clase subordinada por su sexo, género, demás. Así que bueno, volviendo un poco, ¿qué viene a hacer en este sentido la asistencia social? Bueno, estas mujeres burguesas, ya especializadas en lo que era la asistencia social, se encargaban de enseñarles a todas las familias de las clases obreras y demás, cuestiones relacionadas con cómo sostener esa esfera pública, esa esfera privada, ¿sí? Entonces teníamos a las mujeres burguesas interviniendo en las familias de las clases obreras y interviniendo hacia las mujeres, porque esas intervenciones nunca serán destinadas hacia los hombres, cuyo objetivo era solamente hacer el trabajo remunerado. Entonces, interviniendo hacia esas mujeres que sostenían la esfera privada, e interviniendo en cuestiones maritales, resolviendo algunas cuestiones religiosas que tenían que ver con uniones que no habían sido, por ejemplo, aceptadas por la iglesia y demás cuestiones, ¿no? ¿Por qué claramente las asistentes sociales eran mujeres? Porque las tareas de cuidado estaban a cargo de las mujeres, y la asistencia social deviene como una profesión política necesaria para sostener el sistema patriarcal capitalista, y que está relacionado con justamente tareas, en ese momento, tareas de cuidado y de reproducción de la mano de obra. Y como esas tareas estaban asociadas en este Estado moderno burgués a las mujeres, la profesión se asocia justamente a las mujeres y comienza lo que es la feminización de las profesiones. Muchas autoras van a decir que las mujeres que ya estaban oprimidas dentro de la sociedad, y muchas veces doblemente oprimidas por su cuestión de clase, por su cuestión de género, aquellas mujeres que lograban profesionalizarse y realizar algún tipo de trabajo remunerado, teniendo un doble trabajo, porque siempre tenían que sostener, y seguimos sosteniendo el trabajo no remunerado, debían, llevaban o lograban llevar a cabo profesiones que en realidad venían a ser como una continuación de las labores domésticas, ¿no? Digo, maestras, enfermeras, asistentes sociales, nunca nada relacionado a la esfera privada nunca ninguna mujer podía acceder a alguna cuestión relacionada con la esfera privada. Y acá viene todo lo que es la feminización de muchas profesiones. Nuestra facultad justamente hay 3 carreras que son sumamente feministas, como es el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional, porque vienen de estos orígenes, ¿no? Pero bueno, la asistencia social quizás en su momento tuvo una historia que hizo que justamente la feminización fuera muchísimo mayor. El tema es, ¿qué pasa ahora en la actualidad? Digo, la asistencia social surge para reproducir una sociedad desigual, para reproducir y seguir sosteniendo los intereses de una clase burguesa capitalista,
a través de mujeres capitalistas que eran asistentes sociales, o mujeres burguesas que eran asistentes sociales, y que venían a seguir oprimiendo a familias a través de la intervención en las familias con trabajos directos hacia las mujeres, que eran las que sostenían la esfera de lo privado. Es un poco como el inicio de nuestra profesión. No sé si fui un poco rápido, si fui enredando muchos conceptos o qué, pero bueno, espero que eso un poco se haya entendido. El tema es justamente esto, entender y problematizar la feminización del trabajo social. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuáles fueron los procesos, o si pudimos hacer procesos, que esperamos que sí, para modificar este lugar que se le dio a la asistencia social? Esa asistencia social que era tan conservadora y tan necesaria para seguir sosteniendo un sistema capital conservador. Cuando leemos artículos o libros o textos que van en este sentido, siempre se intenta seguir historizando nuestro objetivo también, y que Eva lo cree, a un trabajo social que sea emancipador, y esto a mí me parece emancipador no solamente socialmente, sino también sexualmente, con perspectiva de género. Muchas veces, y creo que en otros seminarios que hemos dado con Eva, yo siempre digo que no debe existir un debate sobre si es necesario incorporar a nuestra profesión la perspectiva de género. No debe existir ese debate. No deberíamos ir dando ese debate. Nuestra profesión y todas las profesiones de las ciencias sociales y de todas las ciencias tienen que tener perspectiva de género, ¿no? Tienen que historizar sobre los inicios de la profesión y poder seguir avanzando, y creo que, bueno, justamente cuestionarnos qué es el trabajo social, conocer de dónde venimos y seguir cuestionándonos todo el tiempo y en todas nuestras prácticas profesionales qué es el trabajo social, y cómo hacemos, si nuestro objetivo es la emancipación social y sexual, cómo llegar con nuestra quehacer profesional, y con esto que decíamos al principio, de esta dimensión subjetiva de repensar y pensar nuestro quehacer profesional, cómo lograr prácticas profesionales y teoría profesional para llegar hacia eso. Y creo que es un poco hablar, Eva, que yo a Eva al final le voy a dejar esta pregunta de, bueno, entonces, ¿qué es el trabajo social? Si venimos desde acá, ¿qué es para ella, para quien para mí es una gran profesional y de la cual aprendo todo el tiempo? ¿Qué es entonces ahora, y qué queremos y qué esperamos del trabajo social? Evis. Bueno, yo voy a decir una sola cosa: la revolución será feminista o no será. Wow. Bueno, nada, por ahí acá Amy habla con respecto a eso que pasa cuando el trabajo social se estudia en universidades católicas. Bueno, un poco esto lo estuvimos problematizando justamente en otro seminario. Lamentablemente, digo, la realidad educativa de nuestro país es bastante disímil todavía, a pesar de tener una ley federal. Bueno, revisamos la propia formación. Lamentablemente, digo, tenemos una convivencia en este momento de un montón de planes de estudio con distintos contenidos. Todavía hay un montón de instituciones, digo, confesionales, que siguen dictando en forma privada nuestra carrera. Tenemos todavía títulos intermedios. Digo esto porque sirve como para que empecemos a problematizar justamente donde estamos parados, ¿no? La reforma de nuestro plan de estudio en esta universidad, digo, ha sido fruto de una conquista, de una lucha. Yo les quiero contar que cuando yo estaba cursando y era estudiante, allá hace muchos años atrás, tengo 42, empecé a cursar en el 98 la carrera, y todo esto ya se venía debatiendo respecto a la importancia de tener una reforma en el plan de estudio. Que se haya reformado ha sido un logro. Que se haya adaptado incluso los contenidos justamente a lo que dice la Ley Federal de Trabajo Social también ha sido, digo, un gran logro, ¿no? Pero lo cierto es que todavía necesitamos, bueno, en principio, necesitamos una ley de trabajo. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene en vigencia la Ley Federal de Trabajo Social, necesitamos todavía una ley, una reforma importante dentro de la Ley de Ejercicio Profesional de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una ley que data de 1989, que ha generado como determinados pisos comunes respecto a la multiplicidad de títulos que permiten que distintas profesiones afines puedan matricularse para el ejercicio profesional. Esto tiene que ver
digo, de cómo veníamos antes, ¿no? Unificar. Hoy, por suerte, digo, bueno, la Ley Federal de Trabajo Social es muy clara en ese sentido. Dice que solamente los licenciados en trabajo social pueden y están habilitados para ejercer la profesión. Entendemos que va a haber todo un trayecto todavía para poder adecuarnos, pero entiendo que justamente digo, lo estipulado en los códigos de ética profesional, en la legislación, es el horizonte que justamente nos marca el accionar profesional, ¿no? Entonces, ahí retomando esto que dice Mica respecto a que no debe ser una opción, y esto lo problematizamos siempre cada vez que lo charlamos nosotros, e incluso lo debatimos hacia dentro de la profesión, e incluso lo transmitimos en otras capacitaciones que hemos dado. A ver, justamente ¿por qué no? Sabemos que lo que dice la Ley Federal del Trabajo Social habla de que la base de nuestra profesión está íntimamente ligado con el ejercicio, promoción y facilitación en el acceso a los derechos humanos intrínsecos, ¿no es cierto?, de las personas. Si tenemos en cuenta desde el punto de vista legal, ¿cuáles son esos derechos humanos? Tenemos dos convenciones que la Belén do Pará, que ya la estuvimos viendo, yo les dejamos un texto de la clase pasada al respecto, y también la convención de la CEDAW, ¿no? Que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación de las mujeres. Entonces, si ya partimos desde ese cuerpo normativo que tiene jerarquía constitucional y que hablan sobre los derechos humanos específicos de las mujeres, estamos hablando que si nuestra profesión se basa en un paradigma de derechos humanos, la perspectiva de género no debería ser básicamente una opción para ningún profesional dentro de ese ejercicio profesional. Entonces, dicho esto, les puedo contar, porque se nos va a cortar ya ahora, entonces antes de seguir problematizando con otras cuestiones, me gustaría por ahí dar como, digo, un redondeo a esto. Ustedes van a poder encontrar dentro de la bibliografía que les dejamos, justamente para esta clase, algo que nos parecía básico, ¿no? Que tiene que ver con todo el cuerpo normativo. Hay un compilado que hizo el Colegio Profesional en algún momento al respecto. También habla, por ejemplo, sobre la realidad de los títulos, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta de Emi, que está subido también en la biografía, que se llama Legislación, Incumbencias y Ejercicio Profesional, Trabajo Social. Después tenemos, les subí el Código de Ética Profesional, la Ley Federal, la Ley de Provincia que tenemos vigente con todas sus modificaciones, y también subimos un texto sobre objeción de conciencia, que es importante que lo puedan problematizar, que después por ahí vamos a avanzar un poco sobre esto. Y ahora que me doy cuenta, me faltó subirles el de secreto profesional, que me parece también fundamental que lo podamos tener en cuenta como herramienta a la hora de trabajar. Nosotras hemos construido y hemos tratado en este seminario de construir una bibliografía, que sea una bibliografía que ustedes, digo, que sea una herramienta para el ejercicio profesional, no solamente algo que van a atravesar en este seminario y que lo van a poder ver, sino que sea una herramienta para que a la hora que ustedes ocupen un espacio socioocupacional y ejerzan la profesión, puedan echar mano, ¿sí? Para cuando yo tengo dudas, para cuando tengo consultas, para no saber cómo posicionarme, poder entender cuál es el marco regulatorio. Esto siempre lo plantea Yolanda Guerra en cuanto a cuál es nuestro horizonte. Nuestro horizonte tiene que estar marcado justamente por las leyes y códigos de ética profesionales que orientan el ejercicio profesional. Entonces, nada, no podemos desconocer justamente todo eso que orienta lo que tenemos que hacer y qué valores somos los que desde la profesión queremos justamente promover, ¿no? Entonces, por ahí cuando Mica me preguntaba qué es el trabajo social, para mí, wow, me atraviesa fundamentalmente porque amo lo que hago, amo esta profesión, no podría haber elegido otra, lo tengo como tan claro, amo mi cotidiano profesional y lo que hacemos justamente con los usuarios, pero también amo la capacidad que tiene esta profesión de ejercer y promover transformaciones dentro de la sociedad. Cuando hablamos justamente de esto de
de que nuestra profesión tiene un horizonte emancipador, realmente creo y estoy convencida, y es lo que entiendo que promuevo desde mi lugar y desde la colectivización y organización en la cual participo, ¿no? Porque siempre entiendo que los ejercicios de las autonomías profesionales no deben ser individuales solamente, sino que tienen que estar colectivizados. Cuando hablamos de autonomía profesional, nosotros sabemos que al ser profesionales, que pertenecemos a un cuerpo colegiado, que tenemos que estar matriculados para poder estar habilitados para el ejercicio